Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios es bueno. Dios es grande en amor y en misericordia. Qué bueno es poder saludarlos y estar en su divina presencia. Yo sé que Dios es en su fidelidad. Hasta aquí nos ha ayudado, nos ha bendecido. Hemos tenido la protección divina, su guianza a través de su Santo Espíritu. Sean todos bendecidos en Cristo Jesús y también saludando a nuestros amigos que nos escuchan por este medio. Dios les bendiga y que la palabra pueda venir a usted y pueda traer una bendición. Gracias al Señor, que es el propósito del Señor, haber venido a este mundo para dar salvación a los hombres, y también el proceso de la salvación usó a siervos, fueron inspirados para que escribieran las Santas Escrituras y así poder nosotros meditar en ella. Por eso podemos decir que Dios es bueno. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a tener una porción muy preciosa. Versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vamos a orar. Oremos para que el Señor nos hable. Padre bueno, Señor, venimos ante tu presencia para darte gracias. Es un honor para nosotros meditar en tu palabra. Abrimos nuestro corazón para que tu Santo Espíritu ministre y así seamos bendecidos. Queremos ser fortalecidos, queremos crecer en la fe. Y gracias desde ya por la revelación que nos das de esta palabra que nos permite meditar. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Siempre he considerado que es un gran honor para nosotros, como hijos de Dios, poder meditar en su bendita palabra y poder compartir esta palabra para bendición de aquellos que el Señor tiene misericordia. Gracias, Señor. Muy bien, quisiera que meditáramos en esta porción que el apóstol Juan dice. Y en verdad que es tremendo lo que este hombre escribe. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vamos a ver. En esto se manifiestan, o sea que en esto se evidencia. Esta es la forma de vivir un pueblo y el otro pueblo. En la última oportunidad que prediqué acerca de estos del pueblo de Dios, fue en Primera de Pedro, el capítulo 2, en el versículo 10, que dice que vosotros que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. O sea, si hoy somos pueblo de Dios, quiere decir que antes estábamos siendo participantes de otro pueblo. Y considerando esto, la raza humana, según las Escrituras, podemos dividirla en dos partes. La raza humana podemos dividirla en dos partes. El pueblo de Dios, o sea, el pueblo del reino de la luz, y el pueblo del reino de las tinieblas, donde Satanás tiene el control de todas esas cosas. Pero Juan entra en esta porción entra más profundo. Él dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora dice Juan, en esto se manifiestan. Ahora, ¿cuál es la manifestación de los hijos de Dios y cuál es la manifestación de los hijos del diablo? Los hijos de Dios se manifiestan en obediencia a la palabra de Dios. La vida del cristiano es el fruto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Que nuestro ejemplo, nuestro modelo
es Cristo Jesús. Ahora, si Cristo Jesús tuvo una obediencia al Padre, una comunión con el Padre, una sumisión al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto. Eso quiere decir que había una sumisión. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nuestra manifestación, como dice el apóstol Juan, tiene que haber una manifestación diferente. Nuestra conducta, nuestro proceder tiene que ser muy diferente a aquellos que no son pueblo de Dios. Entonces, fíjense que, como digo, que el modelo nuestro, el ejemplo nuestro es Cristo Jesús. Eso nos lleva a tener una comunión entre hermanos, una familia en la fe en Cristo Jesús. Todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo y que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, somos una sola familia, un solo pueblo. Y ese pueblo, su manifestación es muy diferente al proceder del pueblo que no es pueblo de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios y los hijos del diablo son bien diferentes en su forma de vivir. O sea, unos habitantes del reino de las tinieblas y nosotros, por gracia y misericordia, habitantes del reino de la luz, que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Como decía al principio, ¿no?, que la raza humana se divide en dos pueblos, el pueblo de Dios y el otro pueblo que no es pueblo de Dios. Pero Juan da ese ejemplo, o sea, la manifestación, ¿no? La manifestación de los hijos del diablo, como dice Juan acá, es que niegan, o sea, se rebelan contra Dios, están en desobediencia, su vida está llena de pecado, su proceder siempre va en contra de la voluntad de Dios, y esa es la manifestación. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado, todavía están en sombras de tiniebla, pero no así el Hijo de Dios. Por ejemplo, si los hijos del diablo se deleitan en el pecado, aman las cosas carnales, ya el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios hoy nos deleitamos en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Como hijos de Dios hoy nos gozamos adorando, nos gozamos viniendo a los pies de Cristo, predicando el Evangelio, dando testimonio. Ese es el gozo que hay dentro de nosotros como hijos de Dios. Por eso es que Juan dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. O sea que nosotros nos gozamos en la justicia de Dios. Nosotros nos gozamos en la obra del Señor. Nosotros nos gozamos en ese sacrificio perfecto que Dios hizo y agarramos, tomamos esa bendición, amamos la palabra, amamos el consejo, queremos agradar a nuestro Dios, a nuestro Señor, pero no así los hijos del diablo. Los hijos del diablo viven en desobediencia, y que Dios tenga misericordia y que la gracia y la bondad los alcance para que también vengan y sean participantes de estas grandes bendiciones que el Señor nos ha permitido a nosotros tener. Ahora fíjese que pensando en esto, ¿no?, que Juan dice que de los hijos de Dios y los hijos del diablo, que en esto se manifiestan nuestro Señor Jesucristo. Es Juan también, el capítulo 8, versículo 44, hablando Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan dice, hijos del diablo, que es lo mismo. O sea, fíjese que maravilloso esto, ¿no? Con palabras diferentes, pero el mismo significado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que el padre de ellos es el diablo, de aquellos que rechazaban y que querían matar a Jesús, de aquellos que se oponían. Pero también dice,
San Juan capítulo 10, versículo 26. Siempre nuestro Señor Jesucristo hablando, identificándose sobre su pueblo, dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mire cómo dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ve usted las palabras de Jesús marcando una diferencia? Marcan una diferencia. Él dice: vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Porque no soy de mis ovejas. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, que nosotros seguimos a Jesús porque Él es nuestro pastor. Nosotros somos ovejas de Él. Entonces, nosotros vamos siguiendo el ejemplo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No así el hombre, no así aquellos que no le conocen, lo que Juan dice, que son hijos del diablo, no pueden seguir a Jesús. No lo pueden seguir a Jesús porque Jesús es santo, 3 veces santo. Jesús nos llama a la santidad. Jesús nos ha apartado del mal, nos ha sacado del mundo. Ya el cristiano, el Hijo de Dios, no se deleita. Eso es lo que dice Juan. En esto se manifiestan. El Hijo de Dios se manifiesta adorando, alabando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos del diablo no pueden hacer eso. Por eso yo digo que Dios tenga misericordia de aquellas almas que todavía no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque, oiga bien, porque estos dos pueblos tienen una meta final. Estos dos pueblos, o sea, la historia de la humanidad tiene su meta final. Esto ya está establecido dentro de los propósitos de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque al final, los dos pueblos, lo mismo. Se marcará la diferencia, unos a la izquierda y otros a la derecha. Pero como volviendo las palabras que dice el apóstol Juan, acá que dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oiga, hay una gran diferencia, está marcada como una línea en el cual las evidencias, el proceder de los hijos de Dios y los hijos del diablo son bien diferentes. Dice hablando el apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. O sea que, por eso dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea que hay una manifestación bien diferente. Por eso, amado hermano, démosle gracias al Señor que a través de su bondad y a través del amor de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, nos sacó de ese proceder que teníamos de rebelión, de desobediencia a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque al fin y al cabo la humanidad va a tener una meta final, va a tener un destino final. Hay de aquellos que van a llegar a ese destino final sin Cristo Jesús porque irán al castigo eterno. Dice Mateo capítulo 25, versículo 33, cuando ya está la historia de la humanidad en su final, que unos están a la derecha, otros a la izquierda. Oigan lo que dice el Señor. Dice Mateo capítulo 25, versículo 33, dice, unos a su derecha, otros a su izquierda. A los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
los hijos de Dios, los que vamos en pos de Él, los que le obedecemos, los que lo sometemos, lo que buscamos la armonía, la comunión con el Señor, que vivimos agradecidos por la obra que el Señor ha hecho. Vale, hermano, vale la pena que nosotros los esforcemos un poquito más y así poder conquistar victorias ya en Cristo Jesús, aunque Él ya las dio, pero es bueno que nosotros luchemos, batallemos. Es como Josué. Ya el Señor ya estaba la promesa que la tierra de Canaán era de ellos, pero Josué tenía que luchar, tenía que vencer, tenía que derribar todas las ciudades que iba a pasar para poseer la tierra de Canaán. Así nosotros estamos en victoria. Ya el Señor en su mente ya nos ha dado esa gran bendición de la mansión gloriosa. Así como preserva esa mansión, así preserva un pueblo aquí en esta tierra. Entonces, vale, hermano, que nos esforcemos, porque mire, el final de estos dos pueblos, uno a la izquierda, otro a la derecha, la pregunta, ¿dónde es que vamos a aparecer? Por la gracia y la bondad y misericordia, yo tengo la plena confianza y la seguridad que perseverando hasta la meta final, vamos a estar a la derecha de Dios Padre, en el cual vamos a escuchar esa voz preciosa que dice a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre. Y es cierto, venid benditos de mi Padre, porque estés bendecido en Cristo Jesús a través del Padre. Venid benditos de mi Padre. Dice: heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, eso es lo que le dice a los de la derecha, pero a los de la izquierda le dice: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, qué tremendo, qué sentencia tan fatal estas palabras. Apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el final de estos dos pueblos, así como el proceder, el caminar, la manifestación en esta tierra bien diferente, hacia el final también hay una gran diferencia. Unos a vida eterna con Cristo Jesús y otros a condenación eterna. Que el Señor nos ayude, porque dice el versículo 46 del capítulo 25, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amado hermano, amado hermana, iglesia del Señor, el consejo: nosotros como hijos de Dios estamos para poseer esa Canaán espiritual. Ya nuestra manifestación tiene que ser como verdaderos hijos de Dios, recordando que el ejemplo, el modelo de nuestra vida es Cristo Jesús, tratando por todos los medios hacer la voluntad del Señor. Fíjese que dentro de nosotros como pueblo de Dios cultivar esa armonía, esa comunión, así como el Padre, así como el Hijo y el Espíritu Santo en una comunión, juntos, obrando para el bien de nosotros. Así tenemos que tener nosotros de manifestarnos como hijos de Dios. Y al final vamos a estar a la derecha de Dios, de nuestro Señor, y ahí vendrá la gran bendición para nosotros. Aunque ya estamos bendecidos, pero la culminación del hombre es morar por toda la eternidad con Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Estimado amigo, si usted no conoce al Señor, venga a los pies de Cristo. Reconozca que Jesús vino y murió en la cruz por usted. Dios le ama. Dios quiere que usted tenga la salvación, que adquiera la vida eterna. El Señor quiere que confiese sus pecados. Para eso viene Jesús. Él extiende a usted sus brazos de amor, de misericordia. Venga a los pies de Cristo. Y usted se va a dar cuenta, va a tener una experiencia preciosa de encontrarse con el Señor, y así su vida será una vida de abundancia, de una paz, tranquilidad
en su alma. Bendiciones a todos. Mi hermano, mi hermana, también yo le invito, firmes en el Señor, que muy pronto la venida del Señor está para levantarnos y poder encontrarnos con Él en las nubes y así estar por toda la eternidad. O sea, resumiendo esto, la raza humana dividida en dos pueblos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, para eso vino Jesús, para darle vida a los hombres y que usted sea parte del pueblo de Dios. Dios les bendiga, que la gracia, la misericordia siga fluyendo sobre usted y saludos a todos mis hermanos y amigos. Bendiciones. Firmes en el Señor. Y como siempre, el anuncio que doy, que Cristo viene pronto. Pronto viene Dios por su amada iglesia. Seremos levantados y encontrarnos con Él en las nubes y así estaremos por toda la eternidad. Amén. Amén.